Bien, entonces vamos a continuar a partir de aquí. Estábamos con la lógica de von Wright, la lógica deóntica, y vamos a empezar a ver los elementos de las prescripciones según von Wright. Doy por sabido por ustedes las distinciones que él hace entre tipos de normas primarias o principales y tipos de normas secundarias, ¿verdad? En el sentido de que me parece que es una distinción fácil de recoger o de entender en el texto. La van a encontrar tanto en el cuaderno de cátedra como en el propio texto de von Richt. Van a ver entonces allí las reglas del juego, las prescripciones, las normas técnicas, también verán a las normas ideales como secundarias y las normas morales. Y les decía, vamos al tema de los elementos de las prescripciones. Él distingue tres áreas, que son el núcleo normativo, los elementos específicos de las prescripciones y ciertos elementos que yo, no los llama así él, que yo llamo concomitantes, porque él usa la expresión en algún momento, y que si bien no los define como elementos propios de las prescripciones, aparecen siempre junto a ellos, por eso que los llamo concomitantes, hasta empleando la terminología de Hospers, como lo vimos en la unidad 1, podríamos hablar de concomitantes universales, es decir, elementos que no definen la utilización de la cosa o de la palabra para aplicar a la cosa, pero que aparecen de manera concomitante universal. Quiere decir que aparecen siempre que la cosa aparece. Como se recordarán ustedes, hablaba así de concomitante universal en el caso de los colores a la frecuencia de banda en la cual el ojo humano recoge a los colores, ¿no? Ustedes saben que la frecuencia de luz se mide en Armstrong y el color rojo, por ejemplo, se ve en X parte de esa frecuencia, como también ciertos sonidos los escuchamos en la frecuencia de sonidos, en este caso en hercios, en cierta banda, por así decirlo. Pero que esto no sería la definición propia de la cosa, en ese caso del sonido agudo o del color rojo, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Entonces, lo mismo ocurriría acá con los enunciados que se llaman normas, o que se llaman, perdón, con los enunciados normativos que llamamos prescripciones. En el núcleo normativo, entonces, la primera área central de estos enunciados, él identifica tres aspectos: el carácter, el contenido y la condición de aplicación. El carácter es la modalidad deóntica del enunciado, es decir, si la norma es obligatoria, si la norma es permisiva o la norma es prohibitiva. Es decir, si el operador obviamente es obligatorio, permitido o prohibido. Esto tiene que ver con, vuelvo a decirles, con lo que él va a describir luego como formulaciones lógicas de esa lógica deóntica. El contenido es la conducta específica que la norma obliga, permite o prohíbe. De acuerdo con el contenido, que está constituido por la acción, las normas pueden ser positivas, es decir, de hacer algo, o también llamadas de comisión, o pueden ser negativas, referientes a abstenciones u omisiones. Es decir, por ejemplo, la norma que condena el homicidio es una norma positiva o de hacer o de comisión, porque está imputando una consecuencia
a una acción en la que se hace una cosa determinada, una cosa, se produce un cambio de estado del mundo. En cambio, negativas son las abstenciones u omisiones. Por ejemplo, la omisión de prestar el deber de asistencia a una persona accidentada. Ese sería un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Y la condición de aplicación es aquella condición que tiene que darse para que exista oportunidad de hacer aquello que es el contenido de la norma, ¿no? Es decir, que tienen que darse ciertos supuestos para que encaje, por así decirlo, la idea de la norma y por lo tanto se entienda que se despliega o que debe desplegarse la consecuencia, que sería entonces que un órgano aplique la sanción, etc. Luego tenemos en lo que él llamaba estos aspectos específicos o elementos propios de las prescripciones, la autoridad, el sujeto y la ocasión. La autoridad es el agente que emite la prescripción, ¿no? Es decir, ¿quién dio la orden? Por así decirlo de una manera grosera, de una manera gruesa. De la otra, perdón, y por esta cuestión ustedes pueden calificar a la norma como heterónoma o autónoma y también como teónoma o positiva. A ver, heterónoma es, una norma es heterónoma cuando proviene de un agente distinto del sujeto que la recibe. A ver, si ustedes, voy a dar un ejemplo con mi propio supuesto. Yo como profesor tengo que dar las clases fijadas por la facultad en los días y horarios de clase. Esa es una obligación fijada heterónomamente para mí, es decir, para mí y para todos los docentes, que formamos parte de una determinada institución, en este caso una universidad pública, en este caso la Universidad Nacional del Comahue, que tiene una ley de creación, que tiene un estatuto, que tiene unas ordenanzas que regulan cómo se dictan las clases, qué deben hacer los profesores, etc. En cambio, que nos hallamos los miembros de la cátedra de Teoría General del Derecho, fijado como norma o como obligación, procurar acercarle a ustedes más elementos que los que se pueden dar en las clases. Por ejemplo, dando clases extraordinarias como la del viernes o la de hoy, eso es una norma autoimpuesta, es una norma autónoma, porque nos hemos autoobligado, que es el concepto de obligación moral del que habla justamente Kant, ¿no? Diciendo que justamente un mandato o una regla, o una acción, perdón, una acción es moral porque resulta conforme nuestro criterio del bien, y no porque o nos resulta conveniente hacer lo que hacemos, o alguien nos lo ordena. Es decir, ese es el principio justamente de la moral kantiana. Lo vamos a ver mucho más en detalle y con mayor precisión en teoría 2. El sujeto es el agente a quien la prescripción se dirige, ¿no? A quienes la norma va dirigida. Y así la norma puede ser particular o general. Particular es cuando se le dice a Jorge Douglas haga tal cosa. General es cuando se le dice, por ejemplo, Jorge Douglas dé las clases de Teoría General del Derecho los martes y los jueves de 14 a 16, de 16 a 18, etc. Y general es cuando la ordenanza dice todos los docentes deberán dar clases en los horarios prescriptos por las respectivas direcciones de administración académica de cada facultad. La norma puede ser también, desde este punto de vista, colectiva o disyuntiva.
la norma puede decir todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina deben respetar la cuarentena, mantenerse en condiciones de aislamiento físico para evitar el contagio del virus, etcétera, etcétera. Una orden disyuntiva de este tipo pudiera ser que le dijese a los agentes del campo de salud, les diga que deberán respetar las normas de aislamiento de manera alternativa para que, por ejemplo, todos los días se mantenga, y esto puede ser en la fuerza de seguridad, puede ser en la justicia, etcétera, se mantenga la guardia de urgencias. Entonces, allí es una obligación disyuntiva. La hace alguno o algunas de un universo, de un colectivo. Y la ocasión es el lugar o lapso de tiempo, o lugar y lapso de tiempo en el que se debe ejecutar una norma. Y nuevamente puede ser o conjuntivamente general o disyuntivamente general, en el sentido de que se puede indicar que se deben dar 3 o 4 condiciones generales, todas juntas, para que se active la norma, o pueden ser distintas ocasiones en las que la norma se activa. Y los elementos que yo llamé concomitantes, como señalé al comienzo de la clase, son los elementos, la promulgación de la norma y la sanción. La promulgación de la norma aquí está usada por von Wright en un sentido diferente del que utilizamos normalmente. Ustedes escuchan hablar de promulgación de la norma y lo primero que se les ocurre es el acto mediante el cual, por ejemplo, mediante un decreto, el presidente de la República dice que promulga la ley tal, la ley cuánto. Tiene que ver, pero es diferente, porque aquí promulgación está usado por von Wright como el acto de publicación, de dar a conocer una norma. Esto ya lo tuvo bien en claro Hammurabi, 1800 años antes de Cristo. Es decir, cuando él manda inscribir en la famosa estela de piedra su código, el conjunto de leyes que componen el llamado Código de Hammurabi, o Hammurabi, lo que quería hacer era hacerlo saber, dar a conocer, porque se tiene claro que la eficacia de una norma está vinculada, ya se tiene claro que la eficacia de una norma está vinculada a su publicidad. Y como ustedes verán, o podrán imaginar, Hammurabi no tenía ninguna constitución o regla que lo obligara a publicar. Lo hizo simplemente porque caía en la cuenta, se daba cuenta que la eficacia de la norma estaba vinculada a la publicidad. Es en este sentido que habla de promulgación, y por eso digo de concomitancia, de dato concomitante de las normas, y concomitante significa que está presente siempre, pero que no es tomado como necesario, como parte de la definición de la norma o como parte de los elementos constitutivos de la norma, pero como un dato que siempre se presenta con las normas, o por lo menos se presenta con las normas habitualmente. Y la sanción, que ocurre lo mismo, que es la amenaza de castigo contenida en la misma norma o en otra, y también se relaciona con la efectividad de la norma. Es decir, que aunque la norma pudiera ser, desde el punto de vista técnico para von Wright, pudiera ser un enunciado que no contuviese la amenaza de la sanción,
de todas maneras, esta siempre aparece cuando hablamos de prescripciones porque tiene que ver con la búsqueda de su efectividad. ¿Se entendió hasta allí? Bien. Aquí mm, tengo que hacer una pequeña, pequeña digresión que es relativa a la teoría de la acción humana. Las normas del derecho se refieren a, eh, a acciones humanas. Y uno se puede preguntar qué es una acción humana, en qué consiste una acción humana. ¿Sí? Y aquí nuevamente tenemos que, porque hay, por ejemplo, a ver, para que explicarme un poco mejor de qué estamos hablando. Porque definir qué es una acción humana requiere, por ejemplo, de decidir si o por acción humana entendemos simplemente los movimientos físicos de un cuerpo humano. ¿Mm? Y me explico. Supónganse ustedes, y estoy citando un caso que ocurrió varias veces, ¿no? Pero un caso que recuerdo, en el que alguien va en un colectivo, como suele suceder antes de la pandemia, en los colectivos con mucha gente parada, y el colectivo frena violentamente por consecuencia de un incidente de tránsito, y una persona que o no se había agarrado suficientemente del pasamanos o no tuvo la fuerza suficiente como para mantenerse agarrada, se desplaza violentamente consecuencia de la frenada, le pega a otra persona y le produce un daño a esa persona al pegar. La pregunta es si ese desplazamiento físico que produjo que otra persona cayera y se produjese una lesión o le produjese una lesión, es una acción humana. Como verán, hay un desplazamiento corpóreo. Es una persona que le pega a otra persona, pero ¿es eso una acción? Entonces empezamos a ver si lo que ocurrió fue algo gobernado por la intención, es decir, si fue gobernado por la mente de la persona que produjo el desplazamiento físico, que a su vez produjo el desplazamiento físico de la otra que resultó lesionada. Si su propio desplazamiento físico fue voluntario o involuntario. Es decir, aquí aparece toda esta cuestión de la psiquis, el control del cuerpo, la intervención de esto que llamamos la voluntad. Bien, siendo muy sintético, expresamos que una acción humana es un cambio en el estado de cosas del mundo provocado por una acción deliberada de un ser humano. Una acción deliberada de un ser humano. Puede ser que ese cambio el ser humano lo produzca con su propio cuerpo o lo produzca a través de herramientas. Es decir, yo puedo producir un cambio en el mundo a través de un virus de una computadora o de un virus biológico, o puedo producir un cambio en el mundo a través de cavar un pozo, o puedo producir un cambio en el mundo empujando deliberadamente a una persona en un colectivo. Y ahí cambia la consideración. ¿Se dan cuenta? También puede ser, ya lo vimos, tanto como para que algo se haga como para que algo no se haga. Y esto da origen en el derecho a distintas formulaciones o pedidos, ¿no? Yo les traía el ejemplo en la clase de que la Constitución de Río Negro tiene
en su articulado dos modalidades de amparo, en realidad son tres modalidades de amparo. De una parte tiene el amparo común, el amparo que conocemos todos, que ustedes ya van a estudiar, por supuesto, en detalle, y tiene dos amparos que en realidad son amparos que van dirigidos a las autoridades, para que las autoridades o hagan algo que debiendo hacer no están haciendo, o dejen de hacer algo que no debiendo hacer están haciendo. ¿Se entiende? El primero se llama amparo mandamos y el segundo amparo prohibimos. Simplemente es como para explicitar esto de qué significa que acciones de comisión y acciones de omisión, ¿no? Acciones de hacer o acciones de no hacer. Así que bueno, pasamos a otro tema ahora. Quisiera que si quieren, me hagan algunas preguntas sobre este asunto antes de pasar a los conceptos de norma en Austin, Kelsen, Cosio, Livecrona, etc. Bien, continuamos ahora. Continuamos ahora. No estaba esperando que me formulasen más preguntas y dando admisión a algunos que estaban entrando. Antes de... Bueno, Paloma, la distinción con cero deber ser lleva mucho tiempo. Lo dejo para el final para repetirlo si nos alcanza el tiempo. Igual le digo que eso está en la clase que dicté sobre el tema y que la pueden repasar en esas clases. No se olviden que todas estas clases están grabadas, están ahí en el canal de YouTube y las pueden ver o repasar, incluso en esas clases que yo grabé, no las que dicté en vivo, por así decirlo, sino las que grabé, tienen, como ustedes recordarán, ahora voy a esa segunda pregunta. Les quiero decir, como recordarán, utilizaba filminas, así que con las filminas, desplazando el cursor de la clase, se pueden ubicar en qué parte de la clase, para no tener, si están viendo solo un punto, ¿verdad? Por eso es que las editaba así, lleva tanto tiempo editarlas, pueden desplazarse por la clase y encontrar el punto que están buscando, ¿de acuerdo? Igual, Paloma, si nos da el tiempo, vuelvo sobre el tema de ser y deber ser. Respecto a lo que dice Galaxy J7, que debe poner su nombre, recuerden que no tienen que estar en el aula con el nombre del teléfono, sino con el propio. La acción involuntaria que mencionaba recién dice si se puede también identificar con el dolo, la negligencia o la imprudencia o impericia. A ver, no. ¿Por qué? Porque, a ver, se pueden correlacionar, lo que no se pueden es identificar. Es decir, una acción es dolosa cuando es una acción que procura un daño de manera deliberada. Es decir, alguien quiere producirle daño a alguien y realiza lo necesario para ello. ¿Verdad? Lo puede lograr o no lo puede lograr. Eso es otra cuestión. Ahí pueden ustedes en el delito encontrar
la distinción entre tentativa de delito y el delito propiamente dicho. Pero hablamos de dolo cuando la conducta dañosa fue realizada queriendo producir el daño. Pero la conducta, va de suyo, fue realizada con intención. ¿Mm? Con intención. Negligente, en cambio, es el acto que se realiza no queriendo, sería la conducta en la que no se quiere producir un daño, no se puede producir un daño, no se quiere producir el daño, pero el daño se produce porque la persona que actúa, la productora del daño, no toma los cuidados necesarios para no producirlo. La típica cuestión que yo les contaba de una persona que atropella a otra persona en un accidente, en la vía pública con un automóvil. Si la atropella queriendo hacerlo, es decir, procuró conducir el vehículo de tal manera que lo atropellara, entonces es dolo. Si conducía el vehículo sin querer atropellar, pero de tal manera, pero de una manera tan poco cuidadosa respecto de las reglas de tránsito y atropelló, entonces es negligencia o culpa. En cambio, si una persona está parada con su vehículo en un semáforo y otra que viene detrás, de manera imprudente o voluntaria, lo que sea, lo choca y hace que su vehículo salga despedido hacia adelante, y su vehículo impacta a otro vehículo o a una persona, entonces esa persona, más allá de ciertas cuestiones que tienen que ver con los seguros y la responsabilidad civil, que no puedo explicar aquí ahora, que lo hace más complejo el ejemplo, de todas maneras, esa persona no obró, no produjo una conducta humana, no realizó una acción humana. Él fue un objeto en el mundo impulsado por otra que no define a su accionar como una conducta. ¿Se entiende eso? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos rápidamente a los conceptos de norma. No es un error, no es un error. Rocío pregunta si es un error. No se trataría de un error. Porque simplemente ustedes, imagínense, ustedes, el caso que les cité de la persona en el colectivo. La persona en el colectivo sería un objeto en el mundo igual a un palo, igual a cualquier otra parte de materia del mundo. Entonces, cuando nuestro cuerpo o cuando nuestra acción, cuando no hay acción nuestra, este es el punto, no hay acción, no hay acción. A ver, les pedí que pongamos las preguntas al final, si no, nos vamos de la clase. Y conceptos como hecho y acto jurídico y demás son conceptos que van a ver con todo detalle en Civil 1. En Civil 1. Ahora estamos tratando de hacer una conceptualización todavía más general. Les traigo ejemplos jurídicos del mundo del derecho para que esos conceptos que son abstractos se puedan entender. Justamente la definición de acto jurídico en el viejo Código de Vélez era que era un hecho realizado con intención, discernimiento y libertad. Es decir, la persona quería hacer el cambio en el mundo, tenía la concepción, es decir, su capacidad psicológica le permitía comprender lo que estaba haciendo, y tenía la libertad de hacerlo. Supónganse,
ustedes. Hay muchos supuestos, pero es cierto, si me detengo a explicar esto, no explicamos lo del parcial, volvemos sobre esto en algún otro momento, pero quiero decirles entonces que tengan presente que las normas, lo elemental o lo más, ¿cómo podríamos decir? Lo más simple, que es que las normas regulan conductas, regulan acciones humanas, y que hay que tener presente a qué consideramos una acción humana. Un desplazamiento del cuerpo que no ha sido realizado con intención, discernimiento y libertad no es un acto humano, es simplemente un cuerpo desplazándose en el mundo. Punto. Bien, entonces, vamos al primer concepto de norma que vimos, que es el de John Austin. Para John Austin, este filósofo inglés del siglo XIX, filósofo del derecho, esto lo insisto muchas veces porque hay otro John Austin que es del siglo XX y que se dedica al tema de la lingüística, ya lo vimos, en la unidad 2, dice este Austin, que las normas jurídicas son mandatos dados por un soberano a su súbdito, y que un mandato es una orden psicológica en sentido real. Recuerden esto, recuerden esto. Esto puede ser tema de parcial. Aprovecho que ahora tenemos una gran cantidad de ustedes presentes y les voy a dar 2 o 3 noticias sobre el parcial. 2 o 3 noticias sobre el parcial. La primera, el parcial va a tener 4, ya voy, Germán, sobre lo de Austin, estoy por hablar sobre el parcial. Lo escribo aquí en el chat para que no estén preguntando una y otra vez sobre lo mismo, ¿no? El parcial va a tener 4 consignas, una por cada unidad, con subconsignas, es decir, como en el práctico 2 tendrán un párrafo o parte de texto que servirá de motivación para una pregunta o bien para un ejercicio. ¿Se entiende eso? Bien. Tendrán las 2 horas de clase. Se deberá realizar forzosamente y únicamente en las horas de clase del módulo de cada una de ustedes. Lo completarán sobre el archivo que subimos a la PETCO y lo envían a ese archivo a la PETCO. Lo hacemos de este modo para prevenir que no nos ocurra algo como pasó en el práctico y que luego tengamos problemas para recibirlos, ¿no? Es decir, esperemos que esto no ocurra mañana. Nos dijo la gente del área técnica de PETCO que no volvería a ocurrir, pero nadie lo puede garantizar del todo, así que estamos tomando estas precauciones para evitar problemas. ¿Se entiende entonces? Esto es básicamente en lo que va a consistir. Y lo que tratamos, a ver, algo que les vamos a pedir va a estar en las consignas, no en las consignas, sino en las instrucciones del parcial, es que no queremos cortar y pegar. Mariela pregunta, ¿está por cortarse? Sí, sí, a las 14, módulo A. Y a las 16 el módulo B.
cada uno en el suyo. Sí, Abril, sí. Si llegara a ocurrir eso, eso les vamos a pedir. Sí, y enviarlo en el término de la clase. Es decir, no más de las 16 en el caso de A y no más de las 18 en el caso